Sed bien hallados, ilustrísimos viajeros intergalácticos, aficionados a los ingenios eléctricos y demás curiosos de la física aplicada. El equipo de visión electromecánica les da la bienvenida a esta sección del canal dedicada exclusivamente al montaje en placa de pruebas con su correspondiente explicación detallada de circuitos prácticos y sencillos. Este es el sexto vídeo de dicha sección. En el ámbito de la electrónica de audio, existen numerosos diseños de amplificadores que intentan alcanzar una elevada calidad sonora utilizando una cantidad mínima de componentes. Algunos de esos circuitos destacan especialmente por su elevada velocidad de respuesta, característica que permite reproducir señales de audio con gran rapidez y precisión, incluso ante cambios bruscos de amplitud. Precisamente dentro de esta categoría se encuentra el circuito que les presentamos en esta ocasión, un curioso amplificador de potencia que hace uso de un amplificador operacional LF351 como etapa principal de control y amplificación de tensión y de los transistores complementarios TIP41 y TIP42, que se encargan de suministrar la corriente al altavoz. La principal diferencia entre los dos circuitos radica en que aquí sí existe una verdadera etapa de salida de tipo empuje y tira, o push-pull en terminología anglosajona, complementaria en clase AB, mucho más adecuada para aplicaciones de audio. Otra diferencia, igual de importante, es el uso de la técnica del tirabolas o bootstrapping, además de una polarización mediante diodos y el uso de resistores de estabilización. Todo ello se haya orientado a mejorar la linealidad, la expulsión de salida y la estabilidad, valga la redundancia. Hagamos una sencilla prueba de este sistema conectando a la entrada un reproductor electrónico portátil y engarzando la salida con un altavoz de núcleo magnético. Les invito ahora, si su curiosidad así lo demanda, a internarnos en el diseño de este modesto artilugio. Bien, a la hora de reunir los materiales necesarios para su construcción, es imprescindible atenerse al hecho de que, como es costumbre en este canal, todos los componentes son de fácil provisión. Pasemos ahora a la exploración del circuito. En lo atinente a la etapa de entrada, la señal de audio entra a través del condensador C1 de un microfaradio. Este condensador bloquea cualquier componente de continua procedente de la fuente de audio. El resistor R1 de 82K fija la referencia en continua de la entrada no inversora del LF351 y determina prácticamente la totalidad de la impedancia de entrada del sistema en sí, pues acorde a que los pines inversor y no inversor del operacional se hayan conectados internamente a sendos transistores de tipo JFET, la corriente que precisa para ser excitado es extremadamente pequeña y apenas carga la fuente de señal. Este valor de impedancia es muy superior a la del circuito anterior y es excelente para teléfonos, reproductores portátiles, computadoras, predios, conversores de digital a analógico e interfaces de audio. En lo tocante a la configuración del operacional, el LF351 trabaja en modo no inversor. La realimentación global llega desde la salida del sistema hacia la entrada inversora mediante los resistores R3, R2 y el condensador C2. En virtud de los valores presentes, la ganancia de tensión queda fijada aproximadamente en unas 3 veces, o, lo que es lo mismo, algo menos de 10 dB. Es una ganancia moderada. El condensador C2 posee, además, una función muy importante que es evitar que el amplificador tenga una ganancia en continua. Gracias a él, el circuito mantiene estable el punto de funcionamiento y también se prescinde de la aplicación de tensión continua al altavoz. Es una técnica muy utilizada en amplificadores serios. En lo concerniente a la etapa de salida, el TIP41 y el TIP42 forman una red de tipo empuje y tira complementaria en seguidor de emisor. Se observa que ambos emisores se unen en el nodo de conexión de la carga, aconsejándose un valor fijo de unos 100 ohmios a 5 vatios para esta en ausencia de un altavoz. Y los colectores van a las alimentaciones positiva y negativa respectivamente. La conclusión que se extrae de ello es que la ganancia de tensión de esta etapa es cercana a 1, pero la ganancia de corriente es sustancial. Así, el LF351 proporciona tensión en tanto que los transistores suministran corriente. Gracias a ello, el operacional nunca necesita mover directamente la membrana del altavoz.
Abordando la polarización de clase AB, los 4 diodos presentes en el esquema forman parte de la red encargada de establecer esta. Dicha red incluye, además, los resistores R8 a R11 y el operacional. La misión de los diodos es mantener ambos transistores ligeramente conduciendo incluso sin señal, creando para ello una diferencia de tensión relativamente fija entre las bases de juego. Esto reduce, de manera notoria, la distorsión de cruce típica de, a modo de ejemplo, los amplificadores de clase B. En una etapa empuje y tira como esta, cada transistor precisa aproximadamente de unos 0.6 a 0.7 voltios entre base y emisor para comenzar a conducir. Ambos transistores trabajan alrededor del punto medio, por lo que es preciso compensar simultáneamente sendas junturas base-emisor. Partiendo de ello, el circuito incorpora precisamente 4 diodos debido a la necesidad de proporcionar una tensión de polarización algo mayor que la habitual en una etapa empuje y tira clásica con seguidores de emisor directos, ya que en este diseño aparecen los resistores de emisor R6 y R7 de 8.2 ohmio. Aparte de ello, en el presente sistema existe una forma peculiar de excitación mediante operacional y, junto con ello, la etapa de potencia trabaja con una cierta corriente de reposo relativamente elevada. En la práctica, el circuito queda polarizado bastante cerca de clase A, pero para señales pequeñas, aunque formalmente sigue siendo un amplificador de clase AB. Además, existe otro detalle importante. Los diodos también ayudan parcialmente a compensar la temperatura, pues dado que las junturas de silicio de los diodos y las junturas base-emisor de los transistores poseen coeficientes térmicos similares, cuando los TIP se calientan, la caída de tensión de los diodos también disminuye ligeramente, ayudando así a limitar parcialmente el incremento de corriente de reposo. No obstante, la compensación térmica aquí sigue siendo bastante rudimentaria comparada con diseños más sofisticados. Es de ver también que la realimentación global negativa del operacional, junto con su elevada ganancia interna, es lo que reduce drásticamente las no linealidades de la etapa de potencia. Dicho de otro modo, el operacional observa directamente la salida final del amplificador y corrige continuamente los errores introducidos por los transistores, además de la temperatura, las variaciones de carga y otras fuentes de no linealidad. Precisamente gracias a ello, el circuito puede sonar sorprendentemente bien, pese a su simplicidad. En cuanto a los resistores de emisor R6 y R7 de 8.2 ohmio mencionados anteriormente, estos sirven principalmente para mejorar la estabilidad térmica y favorecer un reparto más uniforme de corriente, además de contribuir parcialmente a la linealidad del conjunto. Pasemos ahora a la técnica del tirabolas o bootstrapping. Es, con diferencia, la parte más interesante del diseño, pues esta es la mejora más significativa respecto al circuito anterior. Los dos componentes encargados de implementarla son los condensadores C3 y C4. La técnica en sí es clásica y muy ingeniosa. Consiste sencillamente en que, gracias a la utilización de condensadores, se logra elevar dinámicamente ciertos nodos del circuito, permitiendo así que las bases de los transistores superen temporalmente la tensión fija de alimentación, ya que habitualmente los resistores que alimentan las bases limitan la excursión máxima de salida. En otras palabras, el circuito estira artificialmente la excursión de salida, con lo que se obtiene más potencia y se mejora la eficiencia, pues se aprovecha más la fuente de alimentación disponible. Hablando de la impedancia de salida, esta es muy baja gracias a la etapa de potencia, la realimentación global y la ganancia de la. El valor de la misma se halla muy próximo al ohmio y depende de las tolerancias de los componentes empleados. Es una impedancia perfectamente adecuada para altavoces. En relación a las impedancias de entrada y salida, la calidad sonora es sorprendentemente buena, fruto ello de la baja distorsión de cruce, una buena linealidad y un comportamiento dinámico elevado, principalmente debido a la tasa de cambio del LF351. Por otro lado, la potencia máxima a extraer depende de la alimentación, como en el caso anterior. Así, con una energización de más o menos 9 voltios, es posible obtener unos 2.5 a 3 vatios RMS sobre 8 ohmios y aproximadamente unos 5 vatios RMS sobre 4. En cambio, con una fuente de más o menos 12 voltios, se lograría un punto superior de alrededor de 5 vatios RMS sobre 8 ohmios y unos 9 a 10 vatios RMS sobre 4 ohmios. Por último, haciendo uso de una fuente que proporcione la alimentación más alta recomendada, los más o menos 17 voltios, la potencia saliente puede acercarse a los 10 a 12 vatios RMS sobre 8 ohmios y a los 18 vatios sobre 4 ohmios. En este último caso, es imprescindible atenerse a que los dos transistores se calentarían sustancialmente y la estabilidad del sistema empeoraría. Otro punto de especial importancia a tratar es el consumo. En consonancia con el apartado anterior, el consumo se halla íntimamente ligado a la tensión de alimentación, además de a la impedancia del altavoz, el nivel de señal y la disipación térmica. El reposo ronda unos 80 mA, en tanto que con una señal excitadora fuerte y una carga de 4 ohmios aumenta como la espuma. Lo que es crucial destacar es que los dos transistores en uso precisan de disipadores sí o sí, especialmente con alimentaciones superiores a los más o menos 15 voltios y para cargas de 4 ohmios, al margen de, por supuesto, cuando se reproduce música a potencia elevada durante un lapso temporal largo. Por último, en lo concerniente a las limitaciones del diseño,
el circuito no posee protecciones contra cortocircuitos, la corriente de polarización no es ajustable, puede entrar en oscilación si el montaje es malo, si las cargas son difíciles o si la alimentación es la máxima recomendada. Y, para acabar, el operacional empleado no es óptimo para aplicaciones de sonido de alta fidelidad. Llegados a este punto, una vez analizado todo el sistema, corresponde entregarse a la labor del montaje del mismo sobre una placa de pruebas. Pero aquí no acaba esta historia. Oh curioso de noble mirada, no dejéis la obra medio acabada. No basta admirar sobre la placa de pruebas la chispa fugaz de la senda trazada. Tomad el buril y la placa cobriza, con mano paciente, serena y calmada. Trazad los caminos por donde discurra la música ardiente, veloz y animada. Que el LF351 responde y repose tranquilo, sin ruido ni sombra de onda extraviada. Y a los fieros de IP de potencia robusta, dadles gran disipador y buena bancada, pues cuando la carga reclame corriente y la señal suba vibrante y airada, el calor traicionero, si no se gobierna, convertirá la hazaña en empresa abrasada. Dad fuente simétrica, firme y copiosa, de entrañas estables y marcha templada, y escuchad cómo ruge la etapa sonora, con rapidez viva y respuesta afilada. Mudando valores, jugando con redes, probando mejoras con mente inspirada, hallaréis quizá, tras 1000 experiencias, la forma más fina, más limpia y lograda. Que así nace el arte del sabio electrónico, no solo en teoría pulida y soñada, sino en cobre, estaño, calor y paciencia, y en la eterna alegría de la ciencia aplicada. Si esta humilde obra de ingeniería ha sido de vuestro agrado, os rogamos manifestarlo con el gesto de aprobación que las costumbres modernas prescriben, y considerar suscribiros a este canal para acompañarnos en futuras empresas semejantes. Vuestras dudas, comentarios o sugerencias serán recibidos con sincero interés. Atentamente, el equipo de Visión Electromecánica.